Y hablando de ellos, entramos en el apartado del Vaticano. Primero, mirad, directamente con medio ambiente. El 9 de diciembre inauguran el pesebre y árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro, como cada año, ¿eh? Pero esta vez introducen unos pequeños cambios. Y un dato interesante, la iluminación será una novedad, sobre todo para el cuidado del medio ambiente. Se usarán 18.000 LED. En la mañana del 9 de diciembre, las delegaciones de Trento y Malta, junto a algunos niños que han realizado las esferas, serán recibidos por el Santo Padre en la audiencia para la presentación oficial de los regalos. Una vez más, el tema del medio ambiente estará en el centro de la Plaza Vaticana, nunca mejor dicho, en ese pesebre y en ese árbol. Total, medio ambiente, cuidado con la iluminación, porque hay que cuidar el medio ambiente. Claro, son los primeros en promocionarlo. Una vez más, van marcando pautas para que todos sigan lo que ellos al final, tan sutilmente, van a terminar imponiendo. Un libro también ha aparecido, lo que decía Bergoglio antes de ser papa. Presentan el libro En tus ojos está mi palabra. Son homilías y discursos de Buenos Aires del año 1999, no al 20.013 como pone aquí, porque ya duraría mucho, sino al 2013. Y evidentemente, ya se sabe, más propaganda, cuestiones de jesuitas, como veis aquí, con el nuevo general de la orden, y aparece esto. Y respondiendo al padre Spadaro, el Papa Francisco explica que la homilía siempre es política, porque se hace en la polis, en la ciudad, porque se refiere a la construcción de la civilización. Incluso en el confesionario, cuando se da la absolución, se construye, mirad qué frase, qué tres palabras que tanto estamos oyendo, se construye el bien común. Una vez más, vemos que todo va destinado a lo mismo. Todo lo que tenga que ver con ellos es para el bien común. Todo lo contrario ya no es para el bien común, por tanto sería para el mal común. Pues esos que irán para el mal común según ellos, porque no irán en sus directrices, tendrán un grave problema, ya que, ya veis, todo el pensamiento del mundo irá en consonancia con ellos. Es lo que están haciendo, lo están trabajando a la perfección. Pero una vez más, cuestión política. Se insta a los católicos a ponerse en política de lleno. Y lo están haciendo, y cada vez más, y muy bien, para llevar todo a los pies de Roma, por supuesto. Líder moral, el jubileo de los sin techo en Roma para poner la caridad en el centro. Carlos Santoro, de la Comunidad de San Egidio, explica en rueda de prensa esta iniciativa. Una vez más, los sin techo. ¿Qué gobierno está haciendo tanto aparentemente, claro, eso sí, aparentemente, por los sin techo? El papado se lleva la palma, desde luego. Ejemplo a seguir, líder moral. El Papa pide perdón a los pobres por los cristianos que miran hacia otro lado. En la audiencia con las personas en situación precaria, Francisco pide que sueñen que un día el mundo puede cambiar, cuando el Vaticano se venda todas las riquezas y se las dé a los pobres del mundo para que todo el mundo funcione bien. No, eso me lo invento yo, evidentemente no va a ser así. Qué fácil es decir ciertas frases para quedar súper bien y quedarse solo con eso. Qué lástima. Y tantos tragándose el gran engaño. Francisco al periódico La República. Construir puentes para disminuir las desigualdades. En la entrevista del Santo Padre con el fundador del periódico italiano asegura que su preocupación principal son los refugiados y los inmigrantes. Una vez más, líder moral. Así, respondiendo a una pregunta sobre Donald Trump, señala Scalfari, el Santo Padre indica que yo no doy juicios sobre las personas o los hombres políticos, y que en cambio desea solo entender cuáles son los sufrimientos que su forma de proceder puede causar a los pobres y a los excluidos. La preocupación principal del Papa en este momento tan agitado son los refugiados y los inmigrantes, le dijo. En pequeña parte cristianos, pero esto no cambia la situación en lo que se refiere a nosotros, su sufrimiento y su malestar. Las causas son muchas, asegura, y nosotros tenemos que hacer lo posible para eliminarlas. El dinero, se lamenta Francisco, está contra los pobres más que contra los inmigrantes y refugiados, pero también hay pobres de los países ricos que temen la acogida de sus iguales procedentes de otros países pobres.
Es un círculo perverso y debe ser interrumpido, clama el Papa. Tenemos que derrumbar los muros que nos dividen, tratar de hacer crecer el bienestar, pero para alcanzar este resultado tenemos que tirar esos muros y construir puentes que permitan disminuir las desigualdades y haga crecer la libertad y los derechos. Lo que nosotros queremos, insiste el pontífice, es la lucha contra las desigualdades. Este es el mal mayor que existe en el mundo. Y qué bien quedan con todo este gran discurso, ¿eh? Qué bien quedan. Pero mirad ahora esto, manipulación de las palabras de Jesús y la verdad final. ¿Qué es? Pues ahora lo vais a ver. Resulta que en la homilía del Papa sobre el jubileo de las personas socialmente excluidas, aprovechando el cierre del Año Santo de la Misericordia, suelta un discurso y llega a decir esto, mirad bien. Preguntas similares se encuentran en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén para escribir la última y más importante página de su vida terrena, su muerte y resurrección. Está cerca del templo, adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. La gente estaba hablando de la belleza exterior del templo, cuando Jesús dice, «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra». Añade que habrá conflictos, hambre, convulsión en la tierra y en el cielo. Jesús no nos quiere asustar, sino advertirnos de que todo lo que vemos pasa inexorablemente. ¿Solo quiere decir esto? ¿Que todo lo que vemos pasa inexorablemente y ya está? ¿O estaba haciendo hincapié en la profecía señalando que hay una serie de cuestiones que debían acontecer para cimentar su fe, para que se prepararan antes para ese evento, para que no les cogiese por sorpresa, y que finalmente también había unas señales que mezcló con estas sobre la destrucción del templo de Jerusalén, que eran ya especialmente para el fin de los tiempos antes de su regreso? Ah, no, esto es solo, dice que es para darnos cuenta de que todo pasa inexorablemente y se acabó. Pues qué poca profundidad, ¿eh? Incluso los reinos más poderosos, dice él, los edificios más sagrados y las cosas más estables del mundo no duran para siempre, tarde o temprano caerán. Eso es evidente, pero esto no es lo que hacía solo referencia a Jesús. Ante estas afirmaciones, la gente inmediatamente plantea dos preguntas al maestro. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? ¿Cuándo y cuál? Siempre nos mueve la curiosidad. Se quiere saber cuándo y recibir señales. Pero esta curiosidad a Jesús no le gusta. Por el contrario, Él nos insta a no dejarnos engañar por los predicadores apocalípticos. El que sigue a Jesús no hace caso a los profetas de desgracias, a la frivolidad de los horóscopos, a las predicaciones y a las predicciones que generan temores, distrayendo la atención de lo que sí importa. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Es increíble con qué desfachatez es capaz de mezclar. Mezcla la frivolidad de los horóscopos, espiritismo en definitiva, no solo es frivolidad, ¿con qué? Con profetas, dice, de desgracias, que predican predicciones de grandes temores, dice. O sea, que para él la Biblia, o Jesús mismo, era todo eso. Sí, bueno, menos los horóscopos, todo se lo puedes aplicar a Jesús, porque Jesús habló mucho de amor y sanó a mucha gente y dio un gran mensaje, pero decía que iban a pasar todas estas cosas, grandes desgracias. ¿Pero qué quiere oír la gente? Paz, paz. Y no hay paz, dice el texto. Y esos son los predicadores, sobre todo de los últimos tiempos, por parte de ellos, que dirán paz, y no va a haber paz, todo lo contrario. Pero la gente quiere oír esto, como cuando pasaba en el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían lo que había y no querían oírlo, querían oír otras sintonías, pero no la verdad, porque sabían que con la verdad les llegaba al corazón, les advertía y debían cambiar, y no querían. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Pues ya veis qué facilidad de manipulación en las palabras del Papa. No hagáis caso, según él, si alguien anuncia cosas distintas a lo que ellos dicen. Entre las muchas voces que se oyen, el Señor nos invita a distinguir lo que viene de Él
y lo que viene del falso espíritu. Pues parece ser que al Señor lo tienen muy poco, porque por lo que dice no se enteran, ¿eh? Es importante distinguir la llamada llena de sabiduría que Dios nos dirige cada día del clamor de los que utilizan el nombre de Dios para asustar, alimentar divisiones y temores. Y eso es lo que muchos dicen, es que hablar de profecías asusta. Además, hablar de la doctrina causa divisiones, por eso no hay que predicar a los demás. Y además genera temores, o alimenta temores. Claro, si dices todo eso vas contra el ecumenismo, si dices la verdad de la palabra de Dios, pues es todo lo contrario a lo que ellos están fomentando aquí. ¡Qué poca vergüenza! Quizás les sería mejor agarrar la Biblia y empezar a arrancar las hojas de profecías, arrancar las hojas que tienen que ver con las cosas que han acontecido, las que deben acontecer, incluso las mismas palabras de Jesús, no hace falta ir a otros apóstoles y profetas, y toda la cuestión que tiene que ver con ecumenismos y demás, raca, hoja fuera, al final les quedan 4 hojillas en la Biblia prácticamente, ¿eh? ¿Es eso lo que quieren? Y además, resulta que de lo que les quede, también todos son mitos, son enseñanzas y no es una realidad. Apaga y vámonos, ¿eh? Qué poca vergüenza. Y lo peor es que tanta gente se lo cree. ¿Pero os dais cuenta que si están diciendo algo sobre esto, por algo es? Porque el mensaje de Dios se está moviendo y empieza a molestar, pues aún molestará más, porque el mensaje de Dios les va a vencer. Pero aún han dicho más, mirad esto. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es vuestro jubileo, y con vuestra presencia nos ayudáis a sintonizar con Dios para ver lo que Él ve. Él no se queda en las apariencias, sino que pone sus ojos en el humilde y abatido, en tantos pobres Lázaros de hoy. Cuánto mal nos hace fingir que no nos damos cuenta de Lázaro, que es excluido y rechazado. Es darle la espalda a Dios, es darle la espalda a Dios, cuando el interés se centra en las cosas que hay que producir, en lugar de las personas que hay que amar, estamos ante un síntoma de esclerosis espiritual. Así nace la trágica contradicción de nuestra época. Cuanto más aumenta el progreso en las posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder a ello. Es una gran injusticia que nos tiene que preocupar, mucho más que el saber cuándo y cómo será el fin del mundo. Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta. No hay paz en la casa del que está bien cuando falta justicia en la casa de todos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No pueden ir las dos cosas juntas? ¿Es que necesariamente si nos preocupamos de saber cuándo y cómo será el fin del mundo, no podemos preocuparnos de ayudar también a los demás? ¿En qué cabeza cabe esto? Si alguien se preocupa solo por la cuestión profética y olvida al prójimo, tiene un grave problema como cristiano, pero desasociar y coger solo la otra parte también. En definitiva, el Papa está tergiversando la palabra de Dios, y más claro no puede ser, y yo tampoco, porque es evidente que está contradiciendo el mensaje de Dios. En fin, una vez más se denota qué espíritu guía al Vaticano. Pero una vez más también, pensar en cómo será el fin del mundo y cuándo, no, esto no. Me suena el día y la hora nadie sabe y ya está, ¿eh? Lo mismo. Lo dicen en el Vaticano, lo dicen en las iglesias adventistas, lo dicen tantos protestantes, lo dicen tantos católicos, lo dicen tantos y tantos que están equivocados, por desgracia, y muchos porque quieren estarlo. Pero lo curioso es que todos coinciden en lo mismo. Vaya contradicción con la palabra de Dios. Ecumenismo. Francisco recuerda que la unidad de los cristianos es una exigencia esencial de nuestra fe. El Papa, en su encuentro con la plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recuerda que las distintas comunidades cristianas están llamadas a no competir, sino a colaborar. ¿Qué quiere decir? Que no puedes predicar a los demás, lo que ellos llaman proselitismo. Hay que acoplarse unos con otros y ya está, ir al ecumenismo. Todo lo demás no importa.
Finalmente, el Santo Padre ha señalado que la unidad no es absorción. La unidad de los cristianos, ha explicado, no conlleva un ecumenismo en marcha atrás, por lo que alguno debería renegar de la propia historia de fe, ni tampoco tolera el proselitismo, que es un veneno para el camino ecuménico. ¡Qué poca vergüenza! Evidentemente para ellos predicar a los demás es un veneno, porque es denunciar que el ecumenismo estaba profetizado y que sería una cosa precisamente satánica y no de Dios, que se va a producir, por supuesto, porque se va a producir, pero para nada es todo lo que ellos dicen. Imaginaos, predicas al otro, dices las cosas claras, denuncias el ecumenismo, en consecuencia, ¿qué sucede? Que vas totalmente mal, vas contra el bien común. Antes de ver lo que nos separa, es necesario percibir también de forma existencial la riqueza de lo que nos reúne, como la Sagrada Escritura y las grandes profesiones de fe de los primeros concilios ecuménicos. ¿La Sagrada Escritura nos une? Si fuese solo escritura, perfecto, pero resulta que para ellos es escritura más tradición y pesa más la tradición que la escritura. ¿Cómo se puede estar unido con esto? Y también los primeros concilios ecuménicos, profesiones de fe, tal. Una vergüenza, todo una vergüenza. Ya va siendo hora que como pueblo de Dios digamos las cosas claras. Ellos que digan y se inventen lo que quieran con mensajes satánicos tan claros, pero la verdad de Dios va a triunfar. Así el Santo Padre ha concluido su discurso recordando que las distintas comunidades cristianas están llamadas a no competir, sino a colaborar. Claro, no sea acaso que predicando a los demás alguno vea la verdad y se convierta. Eso va contra el ecumenismo. ¡Qué vergüenza! Unidad en la mentira, en el engaño, pero no en la verdad. Esto no es lo que dice Jesús, precisamente. Puerta Santa. Cierran en las basílicas del mundo, miles cruzan aún la de San Pedro. La Puerta Santa de la Basílica de San Pedro permanece abierta hasta el domingo 20, con lo cual las personas que iban aún para conseguir unos beneplácitos por parte de Dios a través del Vaticano de indulgencias, pues se les está acabando el tiempo y se tendrán que espabilar. Pero, ¿qué hay en todo esto que tiene que ver con lo que hemos presentado en el título? Entre las puertas santas del mundo llama la atención la de la Catedral de Bangui, la primera que abrió el Papa en su viaje en noviembre del año pasado a la República Centroafricana, que ya lo mostramos en un especial. Ahora el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Dieudonné Zapalainga, recordó que la Puerta Santa ha cerrado, pero la catedral permanece abierta porque todos los días es tiempo de misericordia. Indicó también que el próximo sábado 18 estará en el Vaticano acompañado, mirad por quién, por el imán de Bangui y el líder evangélico de la capital para recibir la elevación a cardenal de manos del Papa Francisco. O sea que los otros van a hacer ecumenismo, siendo del Islam y siendo protestante, para ver cómo le hacen cardenal a su colega. ¿Os dais cuenta cómo está funcionando a la perfección el ecumenismo? Aquí no se va a escapar nadie, nadie, solo los que estén en la verdad. El resto, ya veis, tarde o temprano van a ir cayendo todos. Y los que no, que se preparen, porque ya sabemos lo que espera, ¿eh? La Santa Sede y Al-Azhar fijan un seminario de estudio en febrero de 2017. Se abordarán las grandes cuestiones contemporáneas como pobreza, migración, analfabetismo y la relación entre la religión y la violencia. Una vez más, ecumenismo con el mundo del Islam. Y apartado para Laudato Si. El Vaticano presentará en los Emiratos Árabes el mensaje del Día Mundial de la Pesca. Y mirad dónde, en Emiratos Árabes. Será presentado el 21 de noviembre justo allí. Y mirad qué dice. En la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, siempre casa común, bien común, el Papa Francisco indica: los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Todo esto también aparece en Laudato Si.
no deja nada colgado por allí, todo preparado. ¿Para qué? Para después ir presentando estos temas, y ya veis, hasta en países islámicos, para unirlos a todos. Laudato si, la trampa perfecta, y van a caer todos. Y ahora un apartado especial también para la UNESCO. Mirad curiosamente esta imagen que aparece aquí. Es reinventando la paz, pero además está todo basado en ese humanismo para la unidad de toda la familia humana. Ya sabemos para quién trabaja la UNESCO, sí, para la ONU, pero ya sabemos lo que hay detrás de la ONU, ya lo hemos tratado muchas veces. Los focolares en la UNESCO proponen reinventar la paz. Una vez más sale el tema de la paz. ¿Y qué encontramos aquí? La segunda sesión de la mañana, acompañada con contenidos multimedia, será interdisciplinaria e intergeneracional. Comenzando con testimonios concretos en favor de la unidad y la paz, se indicarán pistas operativas en 5 breves paneles distintos. En favor de la unidad y la paz. La UNESCO trabaja para quien trabaja. No solo sociedades secretas, con la ONU, Vaticano también, por supuesto, quien mueve todos los hilos.